sí, desde los jardines de infantes. Está en línea el fiscal federal Patricio Sabatini. Lo hemos convocado para preguntarle si desde su óptica existe un avance del crimen organizado en Sudamérica, especialmente a la luz de dos acontecimientos: el asesinato del fiscal en Colombia, el fiscal paraguayo que estaba de luna de miel en Colombia y unos sicarios lo mataron, y también el asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero en Paraguay. ¿Cómo le va, fiscal? Gracias por recibirnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, hay un avance, repito la pregunta al principio, del crimen organizado, especialmente vinculado al narcotráfico en Sudamérica, y si esto en la Argentina también tiene alguna réplica. Sí, bueno, si uno regresa en el tiempo por lo menos un par de décadas, empezamos a ver un fenómeno de agravamiento de la situación desde los años 80, cuando el fenómeno del narcotráfico se haya vinculado con incluso actos terroristas, ¿no? A la mente lo que fue la figura misma como es de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Y obviamente el incremento no solamente en términos de logística, sino de tecnología que ha tenido en el último tiempo lo denominado el crimen organizado, ¿no? No solamente vinculado con el narcotráfico, sino con otras áreas de la criminalidad como el tráfico de personas, me viene a la mente, o incluso el tráfico de armas. Sí vimos o estamos viendo un fenómeno que no hace falta ir más allá de las fronteras, sino ver un lugar clave en el país, que es el incremento de la violencia tanto en lo que es el conurbano bonaerense y concretamente lo que es en la ciudad de Rosario, ¿no? Un fenómeno que viene alarmando sobre todo en el último tiempo, ¿no? Y esto no hay que... Y esto me ha atado a lo que ha sucedido con eh, el fiscal paraguayo investigando con causas muy complejas desde el punto de vista de la peligrosidad y de qué ámbito se desempeñaba, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a encender voces de alarmas. Y en su momento, cuando a mí me consultó un colega de ustedes aquí en Resistencia, como lo veo yo, bueno, esto no tiene incidencia si no es con el aporte o la colaboración del sector público, ¿no? O sea, de los mismos que nos tienen que cuidar, también ver si, incluso, no quiero ser ajeno como parte del sistema judicial, como a veces se hace la vista gorda con este tema, que si no se corta aquí, vamos a tener un fenómeno como en su momento el colombiano, como alguna situación grave que está sucediendo en México, y bueno, concretamente en la zona tener algo parecido a lo que sucede en Rosario, ¿no? Cuando se dan estos casos que a través de sicarios matan a un fiscal o a un intendente, ¿eso qué es? A ver, un mensaje o es un pase de factura directo a la persona? Digo, ¿es un mensaje, por ejemplo, a los fiscales, decir no se metan, no investiguen estos temas porque los podemos matar? ¿O son pases de factura por otras cuestiones? Sí, bueno, habría que tener en cuenta si es una finalidad inmediata o inmediata. Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Qué quiero decir con finalidad inmediata o inmediata? Finalidad inmediata sí es también dar un mensaje, no se meta con este sector, o es una reacción a una acción que es concretamente desbaratar o investigar el crimen organizado, ¿no? Pero bueno, esto tampoco hay que confundir con el fenómeno en sí, la criminalidad narcotráfico o el tráfico de estupefacientes. En cuanto a Argentina sigue siendo, porque es una lógica netamente económica, un país de paso de las drogas, ¿no? Esto no hay que confundir, porque el mercado está en Europa, está en alguna otra parte de Asia, el continente de Asia, y sigue siendo de paso. Pero eso no quiere decir que lo que es el fenómeno narcomenudeo o algunas esquirlas que quedan del tráfico sobre todo de cocaína, no genere situaciones de violencia, sobre todo cuando ya en sí el número de muertes tiene que ver con guerra entre bandas, ¿no? Obviamente con alguno que otro daño colateral, ¿no? Pero cuando ya ese fenómeno de violencia empieza a enquistarse, y sobre todo si hay una participación del propio Estado a través de las fuerzas de seguridad, o incluso
no hay que descontar que la participación de otros sectores públicos, esto no haya que atacarlo ahora, ¿no? Me viene a la mente un caso resonante, ya nada impacta ya, ¿no? con el correr de estos últimos tiempos, pero bueno, no sé si ayer o el día de hoy, en la jurisdicción de Sáenz Peña, bueno, se detectó una personal de las fuerzas policiales portando 1,5 kilos de cocaína. Bueno, eso ya, esto es algo que no se veía al menos hasta hace unos 10 o 15 años, no se veía tanto, ¿no? Tanto en términos de cocaína como que investigaciones en las cuales las fuerzas policiales o las fuerzas federales estén involucradas. Eso es lo que hay que preocuparse. Sabadini, lo que parece realmente mucho más grave en el Paraguay, sin dejar lo grave que tenemos en Rosario, donde hay guerras entre bandas, es que aquí en el Paraguay se empezó a atacar directamente a los organismos del Estado, el fiscal asesinado en Colombia, el intendente de Pedro Juan Caballero, y leyendo sobre la noticia nos enteramos también que hace un año la mataron a la sobrina, o sea, a la hija del gobernador de Amambay, el otro Acevedo, una chica Ili de 21 años. Esto de matar y atentar contra funcionarios públicos, contra la estructura del Estado, es verdaderamente novedoso y muy grave, digamos. Sí, novedoso en cuanto a la zona, sí, porque a ver, uno se pone a pensar en la Italia de los 80, sí, acá 90, bueno, un fiscal muy famoso, Pablo Borsellino y Johnny Falcone, en su momento 2 funcionarios de la justicia que no quisieron negociar con la mafia, bueno, terminaron con una bomba en una autopista y mataron, no sé, 15 personas solamente para matar a estas 2 personas, ¿no? O sea, el fenómeno de la violencia ya en contra de las instituciones públicas encargadas de velar por reprimir y prevenir esto, nos tiene que encender una señal de alarma en la zona, ¿no? Sobre todo en esta zona del norte, donde si bien la droga pasa, ingresa. Y hay cuestiones también incluso hasta de la naturaleza misma del control fronterizo que hay que hacer. Imagínese Estados Unidos con un alambrado fuerte, un muro de 20 metros que atraviesa todo el límite con México, no puede es el país que más consumo de cocaína sobre todo tiene. Imagínese nosotros con las vulnerabilidades y nuestra propia, el poco presupuesto que hay en materia de prevención, tiene que cuidar toda una frontera que atraviesa por Chile, Bolivia, Paraguay. La verdad que es mucho más complejo, ¿no? Doctor, usted recién hablaba un poco de lo que ocurre en otros lugares y nombró a Rosario. No hay que olvidarse lo que se vivió en el Chaco con la causa Carbón Blanco, donde fiscales y jueces fueron amenazados. No pasó a mayores, pero existieron amenazas. Sí, yo de la causa Carbón Blanco no puedo hablar mucho, porque se encargaron otros colegas, una cuestión de jurisdicción Pero bueno, uno hablando con ellos y aparte por el estrépito que ocasionó, recuerdo un audio contra la jueza que instruyó la causa, sin dudas, bueno, pero amenazas y siempre hubo este detalle de alguna que otra amenaza o intento de corromper a un funcionario público, pero lo que no existía hasta hace poco tiempo, por eso es el impacto y por eso hay que hacer hincapié, porque tenemos un problema de memoria también los seres humanos, ¿no? Que ya la muerte de este fiscal, que fue hace unas 3 semanas, va quedando en el tiempo y una noticia va tapando la otra y como que pareciera que eso empieza a conspirar contra receptar en la memoria, en el disco rígido, ¿no?, que tiene uno, que es no olvidar lo que está pasando, ¿no? O sea, la serie de sucesos trágicos o noticias relevantes que ocurren en la vida diaria, uno va tapando la otra y eso, bueno, complica por ahí quedarnos en un tema y decir, bueno, empecemos a trabajar esto, no quedémonos con hacer un congreso y discutir lo que está pasando, sino ya directamente, por ejemplo, ir a la acción. O sea, doctor me viene a la mente buenas noches. Sí. ¿No faltan fiscales y jueces en el nordeste argentino, federales? Porque hubo causas resonantes de investigación sobre el narco que fueron rotando entre subrogantes y de reconquista y de resistencia. ¿No faltan jueces y fiscales federales? Sí. Bueno, ese es uno de los posibles diagnósticos, pero ese es uno de los diagnósticos. Otro diagnóstico es implementar algo que ya del todo, ¿no? Porque se está implementando por partes y por cuestiones políticas se fueron implementando retazos de lo que se denomina el sistema acusatorio, ¿no? Que es la posibilidad que tienen los fiscales de llevar a cabo de ellos la investigación sin tener que pedirle al juez ninguna medida, salvo
medidas vinculadas con allanamientos y involucren garantías constitucionales, pero como ser un verdadero órgano de prueba controlado por el juez, y no al revés como sucede en la actualidad, que muchas veces el fiscal tiene que estar arriba del juez para que provea las medidas que le va pidiendo, ¿no? Y por supuesto, trazar otro diagnóstico en base a la densidad poblacional, al fenómeno criminal, también a ver cuántos funcionarios, magistrados o jueces o fiscales requiere la jurisdicción, ¿no? Hace poco hubo una reunión en Rosario donde se planteó estos temas, donde se reunieron muchos jueces, sí, bueno, pero la cuestión es que si vamos a implementar un sistema acusatorio, empecemos a ver y a darle participación y voz a los fiscales, ¿no? O sea, si no, seguimos bailando, nos pisamos los cordones. Entonces, son dos los diagnósticos, la falta de funcionarios y implementar de una vez el sistema acusatorio, ¿no? ¿Por qué no se puede, pese a que los principales líderes están presos, limitar o eliminar el accionar de los monos en Rosario? ¿Qué los hace tan poderosos? Se escuchó entrecortada la pregunta, ¿me repite, por favor? ¿Por qué, pese a que los principales cabecillas de los monos están presos, la banda sigue operando y no se puede cortar eso? ¿Tanto poder tienen? Lo que pasa es que si en los últimos años no se hizo hincapié, se dejó en algunos casos que incluso las fuerzas de seguridad se autorregulen, y el fenómeno... No quiero ser imprudente en una cuestión jurisdiccional en la cual no tengo toda la información como para trazar un... Pero sí la desidia, muchas veces ocurre que ciertos sectores, ciertos grupos se autorregulen y suceda esto, ¿no? La falta de control y sobre todo la sensación de impunidad genera que estos grupos sigan creciendo. Aparte, hay que tener en cuenta, manejan mucho presupuesto, tienen incluso armas y un sistema de logística mucho más desarrollado que el propio Estado, ¿no? Recuerdo el testimonio de un juez luego de esta reunión de jueces en Rosario que decía que había un desarrollo social narco y un sistema de seguridad narco dentro de las villas, porque los mismos narcos se encargan de proveer bienestar o un estado benefactor dentro del mundo narco a la gente para que a su vez ellos cuiden y alerten sobre alguna situación que podría llegar a involucrar la misma cadena de tráfico, ¿no? Entonces son muchos los factores, sobre todo sociológicos y hasta antropológicos, que uno puede, criminógenos ni hablar, para tener en cuenta. Que uno de los problemas es que los narcos bancan la política, como una especie de frase hecha, es decir, no, nunca se va a poder combatir a nivel mundial esto, porque son tantos los recursos que tiene que finalmente son como funcionales y terminan bancando lo que son las políticas. ¿Esto es mito o es realidad? Hay mucho de esto. Bien, nosotros investigaciones vinculadas con este tema no tenemos. Entonces sería muy imprudente si yo trazo un diagnóstico. Pero bueno, habría que ver en otros países. Tengo entendido que el fiscal asesinado estaba investigando, tenía una línea de investigación que vinculaba al poder político, ¿no? El caso de Colombia en los años 80-90, incluso hasta Pablo Escobar terminó siendo, creo que, miembro del Parlamento. La verdad es que esto también abre otro debate, ¿no? O sea, cómo financiamos o quiénes financian los partidos políticos. Yo creo que es un tema que también está virgen de trabajarse y verificar ahí qué ocurre, alumbrarlo, ¿no? Dijo en un momento que, haciendo referencia a que en Sáenz Peña encontraron una persona con más de 1 kilo de cocaína y que hacía 10 años esto no se veía. Acá en Corrientes también pasa. Antes era casi una rareza que en algún operativo se encuentre cocaína, era todo marihuana. Ahora con más frecuencia se encuentra. Cambió la ruta porque había un documento que presentó Clarín en esta semana donde establece que tanto Chaco como Corrientes son lugares de acceso en esta ruta de la cocaína para tratar de llegar al puerto y así a Europa. Ustedes en Chaco, bueno, tienen la situación del impenetrable, dicen que es una zona muy propicia para los vuelos, para los aterrizajes de los aviones, y acá tenemos el límite con el río que también es muy permeable. Droga que va de Bolivia a Paraguay, de Paraguay a la Argentina, entra por Chaco, por Corrientes, y allí, bueno, busca llegar a un puerto. ¿Esto es así? Mire, en cuanto a rutas de la cocaína, siguen siendo las tradicionales. Nosotros tenemos, en términos cualitativos, vemos más cargamentos de marihuana aquí, ¿no? Sin ir muy lejos, hace un par de semanas tengo entendido que la jurisdicción de Corrientes está trabajando sobre el tema, se encontró flotando marihuana, ¿no? Sí.
salvo algunos casos que estamos teniendo, que está investigando el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco con la incautación reciente de 10 kilos de cocaína aquí, que bueno, eso sí es alarmante, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? Que eso no quedaba aquí, eso se iba a algún lugar, ¿no? Por la forma que estuvo condicionada la droga y cómo se la encontró, tenemos la sospecha que esto no iba a quedar aquí. Reitero, por una lógica económica, ¿no? Pero más allá de eso y sin descartar lo contrario, sí vemos que en el último tiempo cualitativamente ya no es solamente un tema de la incautación de marihuana, sino cocaína, y eso es lo que alarma, ¿no? En cuanto a medidas a tomar, bueno, seguir trabajando sobre nuestras fuerzas de seguridad, capacitándolas, instruyéndolas, y sobre todo el control, ¿no? Control tanto interno como externo, ¿no? Y esta utopía que es el ingreso tanto por tierra, aire o agua de la droga, ¿no? Esto es muy virgen el terreno y muy amplio como para establecer un control fuerte de las fronteras, ¿no? La verdad que en ese sentido la naturaleza por ahí conspira contra esta idea, ¿no? Fiscal, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, a ustedes, gracias. Bueno, el fiscal Patricio Sabadini es fiscal federal de Resistencia, la provincia del Chaco, y bueno, nos estaba contando más o menos cuál es el mapa que se tiene en materia del crimen organizado. Esto que vos decías de la política, en el caso del Paraguay, la denuncia de Nicanor Duarte Fruto contra Horacio Cartés fue muy dura. Y el propio presidente esta semana también hoy le habló de respondió, lo mismo, ¿no? Cartés le respondió con un tuit. Y Cartés también disparó contra Mario Aldo Benítez. O sea, Claro, evidentemente sí. hay una pelea política en las altas esferas que es inocultable, ¿no? Bueno, vamos con mensajes. A ver, el tema de los baños separados, baños juntos, el tema político también ha generado